emandako azalpen guztiengatik. El señor Zelaya, para responder. Sí. Vamos a ver. El término españolización, vamos a ver. Hemos hablado, vamos a ver, si con esto nos estamos refiriendo a que nos estamos dejando arrastrar por lo que está sucediendo en España sin razón, yo creo que es bastante claro. Es decir, en distintas direcciones. Y de alguna forma le contesto también a Josune en relación con este comentario sobre el crecimiento, ¿no? Si recordáis, ahora no tanto, pero en los años 2010-2011, cuando salió el tema de las cajas de ahorros, de la crisis de las cajas de ahorros, se inició un discurso mediático alrededor de la necesidad de crecimiento que se llamó consolidación, que en Europa nadie entendía. Decía, ¿dónde? Vamos a ver, si tienen una entidad no solvente, otra entidad no solvente. Pero el problema no es de consolidar, el problema no es de dimensión. ¿Qué hacen los españoles obsesionados con la consolidación? Si lo que están haciendo es crear problemas más grandes en lugar de reducir la solvencia, ¿no? Es decir, pero hubo un discurso social, mediático, académico, en el que había muy poco filtro del concepto de crecimiento. Entonces, nosotros, por supuesto, no estamos en contra del concepto de crecimiento en abstracto, pero es un tema lo suficientemente importante como analizarse seriamente y caso por caso. Entonces, hay entidades que tienen que crecer, otras entidades que no. Para unas es bueno y para otras es malo. Y creemos, sinceramente, que en nuestro caso también se estaba hablando de esto con bastante superficialidad y con muy pocos informes técnicos soportando qué se ganaba y qué se perdía desde el punto de vista de mercado, etcétera. Muy pocos informes estratégicos, no solo aquí, sino ha habido muchos procesos de fusión en España que se han puesto, de cajas que se han puesto en marcha con una argumentación jurídica impresionante en la que argumentación de tipo financiero sobre qué pasa con los balances y tal, y argumentación estratégica prácticamente cero. Creo que es un tema que hay que analizarlo en cada caso, es decir, que una entidad tenga que crecer o no, y con la suficiente prudencia, ¿no? Creemos que en el caso de nuestras cajas, creemos que no. Creemos que no había ningún argumento serio para decir que Kutxabank tenía que ser más grande. Bueno, y de hecho lo que se ha hecho detrás de ese objetivo en los últimos años ha resultado mal. No lo sé si esa estrategia de crecimiento continúa o no, porque ya hace aproximadamente año y medio que no se habla de ella, ¿no? Entonces, alguna razón hay. No lo sé si se mantiene ahí, pero alguna razón hay. De crecimiento estoy hablando, por supuesto, a través de saltos, no a través de un crecimiento natural, de saltos de operaciones societarias, etcétera, ¿no? Bien, el tema de Guipúzcoa y la Kutxa. Vamos a ver, no sé si nos estamos refiriendo al proceso actual o a lo que históricamente ha sido diferencial en cuanto a Guipúzcoa, ¿no? Bien, en el momento actual, bueno, no lo sé porque no lo entiendo muy bien y supongo que quizás los responsables políticos sabrán qué es lo que está pasando. Es decir, no sé por qué, cuáles son las razones de que en Guipúzcoa no se haya presentado este tema en las asambleas y en los otros dos territorios sí, o de que se esté utilizando términos dialécticos distintos y se está hablando de posibles salidas alternativas distintas en Guipúzcoa y en los otros dos territorios no. No lo sé, entonces no puedo valorar si hay razones objetivas o qué tipo de razones hay. No, la verdad es que no lo sé, ¿no? Sobre el efecto de un proceso de este tipo sobre el desarrollo local, decías, vamos a ver, ¿en qué medida el condicionante en relación con los beneficios? Vamos a ver, esto es un tema del que se puede hablar mucho, ¿no? Hay un concepto muy importante, que es el concepto del beneficio. ¿En qué medida hay una relación directa o no entre la búsqueda del beneficio y el interés general? Entonces, hay dos análisis totalmente distintos. Cuando hablamos de sectores en competencia y de sectores en no competencia. Y esto se ha analizado desde todos los puntos de vista, en concreto sobre el sector bancario, como una de las razones que nos han llevado a la crisis. Es decir, el sector bancario no es un sector, así como muchas veces se ha dicho, de que estaba poco regulado. El sector bancario era uno de los más regulados. No ha sido un problema de regular más o menos, sino de regular bien o mal. El problema es que es un sector de alguna forma oligopólico, en el que hay restricciones de entrada muy importantes y que hay una dependencia de la actuación pública muy directa a través de muchos instrumentos, de la relación con los bancos centrales y la regulación pública fundamentalmente, ¿no? Como consecuencia de esto se sabe, yo creo que es admitido de forma general, durante las últimas décadas no ha habido una relación entre los beneficios de los bancos y digamos, el beneficio social que su actividad generaba.
Entonces, esto ha generado pues dinámicas especulativas en unos países y dinámicas, digamos, de expansión excesiva en otros, tendencias excesivas al crecimiento, etcétera, ¿no? Es decir, sí hay que ser muy prudentes en el caso de este tipo de sectores que no se basan en la competencia, sino que se basan fundamentalmente en una regulación, en una implicación mutua entre la administración pública y el sector, en valorar el concepto de beneficio como se valora en otros sectores, ¿no? Las consecuencias de esto prácticas para un territorio concreto, pues bueno, son difíciles de prever si no vamos a situaciones muy concretas. Evidentemente, hay un diagnóstico general, ya lo hemos dicho, de que el comportamiento de cajas de ahorro y de cooperativas de crédito ha sido radicalmente distinto que el de la banca privada. Habría dos aspectos, dependiendo cuál sea, digamos, la evolución que tenga este proceso. Evidentemente, hay que pensar que simplemente por la constitución en fundaciones bancarias, aquí las cosas, ni por cualquier forma jurídica que se utilice, no van a cambiar, hay que pensar de un día para otro. Estos cambios siempre son progresivos. No sabemos tampoco en qué dirección. Que hay una pérdida de control social y público, sí, eso es inmediato, a través de la constitución de las fundaciones bancarias. Luego, ¿eso a qué lleve? Hombre, en principio, independientemente de lo que son voluntades políticas, ya hemos dicho que es una estructura de gobierno corporativo desde nuestro punto de vista, desastrosa. Es decir, eso significa, en ese tipo de estructuras, son estructuras muy arriesgadas en las que el que las cosas vayan bien o mal dependen de situaciones circunstanciales, de cuál sea la voluntad o la capacidad en concreto de las personas que en cada momento asuman la capacidad de decisión, pero que no haber filtros posteriores como los que en otro tipo de circunstancias ponen los consejos, las asambleas generales, las juntas generales o el mercado de capitales en su caso, a efectos de corregir errores en la deriva de la actividad. Por lo cual, el riesgo de errores estratégicos en este tipo de estructuras es mucho mayor. Evidentemente, además, se pueden hacer otro tipo de valoraciones sobre cuál va a ser la evolución posterior, pero yo he intentado en esta exposición centrarme en lo que tenemos en este momento encima de la mesa, porque si empezamos a hablar de si va a haber o no después accionistas privados, igual necesitaríamos otra sesión para hablar de esto, de si es obligatorio o no es obligatorio, estaríamos otra vez en la misma dinámica, ¿no? ¿Perdemos capacidad de decisión? Bueno, vamos a ver. Evidentemente sí. Es decir, ya hemos dicho, el control del 40% del sistema financiero se pierde, ¿no? En principio, lo perdemos. ¿Qué queremos decir cuando lo perdemos? Estamos diciendo nosotros. ¿Quiénes somos nosotros, ¿no? Es decir, ya no hay control público, no hay control social, las decisiones se toman por esas 15 personas. A veces se ha hablado de perdemos el control desde el punto de vista de país, ¿no? Perdemos como el País Vasco pierde el control. Bueno, en este caso no sería solo el País Vasco, ¿no? El control lo tendrían esas 15 personas. No habría tampoco, en principio, un agente externo con capacidad de decisión. Eso podría venir después en el proceso de apertura a accionistas privados o no, si se produce, ¿no? Nosotros hemos dicho repetidamente que el perder el control del sistema financiero, desde nuestro punto de vista, es más importante que el concierto económico. Y algunos pueden haber pensado que esto era exagerado o no. Sin embargo, el concierto económico es muy importante desde el punto de vista de la gestión de las administraciones públicas. El sistema financiero es muy importante desde el punto de vista de la gestión de las administraciones públicas, de las empresas, de los autónomos y de las economías familiares, ¿no? Es decir, la capacidad de influencia que da sobre la evolución de un país nosotros creemos que a medio o largo plazo es más importante que el concierto económico. Perder el control del sistema financiero es para nosotros mucho peor que sería, y en hipótesis, perder el concierto económico, ¿no? A ver, de esto ya hemos hablado en relación con la última pregunta, ¿no? Los posibles problemas Utsuneak en caso de continuar adelante desde el punto de vista del desarrollo local y de las empresas. Bueno, en principio lo que creemos es que con esta conversión en fundaciones bancarias se pierde eficiencia. Por el sistema de gobierno corporativo, eso acaba notándose en la eficiencia, pues casi de forma matemática a medio o largo plazo. La relación con el entorno no, seguramente tiene una relación más directa con ese proceso posterior de incorporación o no de accionistas privados, ¿no? En principio, el cambio fundamental en este momento, lo hemos dicho, de gobierno corporativo, es optar por esa forma de gobierno a través de un patronato sin supervisión ni control interno. Muy bien, pues en nombre de toda la comisión, muchas gracias por
por sus explicaciones, por su comparecencia, al señor Zelaya y a la señora Paulaza. Y queda un tercer punto,